Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes. Debe decidir en qué momento deben participar las Fuerzas Armadas para cumplir qué tarea, en qué superficie de terreno y por cuánto tiempo. En el número 1, México, al pan, pan y al vino, vino. El ministro mexicano de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, ha iniciado una polémica nacional al asegurar que no es trabajo de las Fuerzas Armadas combatir en las calles la delincuencia organizada. Una labor que iniciaron a finales del 2006 bajo el gobierno del presidente Felipe Calderón. Cienfuegos dijo que la función militar se está desnaturalizando y que a diario los militares enfrentan grupos delictivos bajo el temor de acabar en la cárcel por violación de derechos humanos o procesados por desobediencia. Este es el primer tema de la noche. Profundizamos en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclumilitares, hashtag Conclumilitares, numeral Conclumilitares es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Sus mensajes con esta etiqueta Conclumilitares a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, es la única que tengo. No es común en México ni en ningún otro país del mundo que un secretario de Estado ofrezca una conferencia de prensa para criticar las actuaciones del Ejecutivo. Más bien siempre están alineados, ¿no? Sin embargo, el secretario de la Defensa de México, el general Salvador Cienfuegos, rompió el esquema para alertar que su país debe crear un marco legal que regule las tareas del ejército para combatir el crimen organizado. Cienfuegos se refiere a la condición que viven sus militares, quienes desde el año 2006, durante la presidencia de Felipe Calderón, han asumido las funciones de la policía prácticamente para combatir bandas criminales. Una medida que buscaba en ese momento minimizar la violencia. Esta idea inicial era darle tiempo también a las policías estatales para reestructurarse, pero el balance 10 años después es el mismo. Cienfuegos asegura que el principal problema en México es la falta de compromiso por parte de los organismos estatales. Escuche usted sus declaraciones. ¿Qué quieren los mexicanos que hagan las Fuerzas Armadas? ¿Quieren que estemos en los cuarteles? Adelante. Yo sería el primero en levantarnos las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. No pedimos estar ahí. No nos sentimos a gusto. Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes. Debe decidir en qué momento deben participar las Fuerzas Armadas para cumplir qué tarea, en qué superficie de terreno y por cuánto tiempo. Podemos servir mejor, podemos servir con un respaldo jurídico que le permita al soldado hacer las cosas que la propia ley le va a autorizar. Ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando estos grupos con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos, o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer. Mi balance es que en 10 años que se determinó que se reconstruyeran las policías, todavía no las vemos reconstruidas. El balance es que ha habido un número muy importante de muertes que no debería estar sucediendo. El balance es que falta compromiso de muchos sectores para que esto pueda caminar. No es un asunto que se va a resolver a balazos. Requiere de otros componentes que tampoco ha habido los esfuerzos importantes, necesarios, presupuestos para atender esta situación. El presidente Enrique Peña Nieto, quien durante su campaña presidencial prometió el retorno gradual de los militares a los cuarteles, aseguró este viernes que coincide plenamente con Cienfuegos. Resaltó que pese a no ser la función de los militares combatir el crimen organizado, las Fuerzas Armadas, por lealtad a la patria, lo siguen haciendo, en espera que haya mejoras en las instituciones civiles. Al igual que el general Cienfuegos, Peña Nieto pidió un mayor compromiso. ¿Por parte de quién? Bueno, de los gobernadores y los alcaldes. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, en los 4 años que Peña Nieto lleva como presidente, se han contabilizado 63,000 homicidios dolosos. Aunque, según la Procuraduría General de la República, los homicidios relacionados al crimen organizado en el mismo periodo son de 28,515. Una amplia variación entre las cifras, ¿no? Vamos a analizar este tema con mi invitado.
Le doy la bienvenida a Gerardo Rodríguez, profesor de Seguridad Nacional y temas de terrorismo de la Universidad de las Américas en Puebla, México, de la UDLA. Nos acompaña vía Skype desde allá, precisamente desde Puebla. Gerardo, bienvenido, buenas noches. Fernando, ¿qué tal? Saludos desde Puebla. Un gusto saludarte hasta allá, hasta Puebla. Gerardo, pues una declaración atípica. Yo primero quiero preguntarte, Cienfuegos lo que dice, pues tiene toda la razón, es claro, ¿no? Además había una promesa por parte de Peña Nieto de irlos regresando gradualmente a los cuarteles, pero tenemos que darle alguna otra lectura a esta declaración de Cienfuegos, porque esto no es normal, es completamente atípico y pudiera ser muy peligroso, ¿no? Está mostrando el secretario de la Defensa Nacional una incomodidad y molestia. Me imagino que lo habrá hablado antes con el presidente. ¿Tienes alguna otra lectura? Sí, mira, Fernando, tienes toda la razón. Hay que darle otras interpretaciones que no están saliendo en los medios nacionales. Lo primero, el secretario Cienfuegos se comprometió al inicio de esta administración a sacar una ley de seguridad interior que reglamente las actividades del ejército en materia de seguridad pública, ¿no? Aunque quieran separar los dos temas y crear un nuevo concepto que se llama de seguridad interior. Dos, difícilmente las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, no quieren ya tener reducciones en sus presupuestos después de que en 10 años se han elevado en más de un 40% los presupuestos en materia de seguridad para el Ejército. Tercero, el secretario Cienfuegos se está metiendo en política nacional. El pacto cívico-militar, es decir, cuando los militares entregan el poder a los civiles después de la Revolución Mexicana, era que no se iban a involucrar en política. Sin embargo, ya la política le está afectando porque los gobernadores y los presidentes municipales no están haciendo su labor. Ahora, ¿es cierto lo que dicen en este sentido sobre el compromiso que pudieran tener gobernadores y alcaldes? Me parece que también es una buena línea para Peña Nieto desmarcarse de una responsabilidad que, si bien es cierto, no compete solamente a la presidencia de la República. Hace no más de un año fue asumido, o bueno, en 2 años, vamos a decirlo así, asumió el presidente Enrique Peña Nieto el lograr un control en la seguridad del país a través de una fuerza única. Tú recuerdas precisamente esto en un planteamiento que, claro, incluía gobernadores y alcaldes, pero es el presidente Enrique Peña Nieto, por iniciativa propia, quien prácticamente pone las cartas sobre la mesa y dice, sí, asumimos el control para regular toda esta inseguridad que hay en el país. Entonces, de pronto ahora se desmarca y regresa todo a los gobiernos estatales. No, y si ves, no se está haciendo una política diferente a la que se llevó a cabo durante el gobierno del presidente Calderón. La militarización del país está, y lo que es peor, se quiere reglamentar. Ahora, el problema es no que haya una ley de seguridad interior. Creo que sí necesitan las Fuerzas Armadas que se legalice el tema de su participación en materia de seguridad pública. El problema es que no se ha debatido esta ley con la sociedad civil, con los especialistas que trabajamos estos temas desde hace 20, 30 años. Y el Ejército, el secretario de la Defensa, el secretario de Gobernación, están presionando a los diputados para que saquen adelante esta legislación. Es algo inédito en esta materia, Fernando. Sí, sobre todo en este sentido, Gerardo, también, como tú lo decías, estas declaraciones del general Cienfuegos impactan directamente la política del presidente Enrique Peña Nieto. Y mira, yo no quiero, vamos a decir, no quiero ser alarmista, pero pudiéramos ver entonces, incluso con estas declaraciones, una especie de división, de molestia directamente de la Sedena, del secretario de la Defensa Nacional, con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Me parece que ahí también hay una lectura muy importante y muy delicada, ¿no? Muy peligroso. Estás hablando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estás dando en un tema crucial. Quien debe llevar la relación con el Congreso de la Unión es la Secretaría de Gobernación. Si le están permitiendo al secretario de la Defensa Nacional el que haga estos pronunciamientos públicos de presión al Congreso,
es que empieza a haber una ruptura o falta de liderazgo del presidente de la República y el secretario de Gobernación para presionar al Congreso de la Unión. Creo que esa es una lectura que se le tiene que dar claramente. Hasta el día de hoy, el secretario de Gobernación salió a decir que también urgía al Congreso para legislar la entrada del Ejército en actividades de seguridad en el interior del país. Ahora, en este sentido, Gerardo, hay una queja clarísima de Cienfuegos, ¿no?, en protesta, pues a investigaciones que se han hecho, ¿no?, en Iguala con los 43 de Ayotzinapa, y en muchos de los otros casos cuestionados en la actuación y la posible violación de derechos humanos, incluso de la posible participación del ejército mexicano en ilícitos, ¿no?, particularmente, por ejemplo, en el caso de los 43 de Ayotzinapa, y se queja claramente sobre acusaciones de derechos humanos. En este sentido, ¿tú crees que la presión que está recibiendo Cienfuegos es más por los señalamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las acusaciones, o en realidad hay una especie, no te voy a decir que de rompimiento, pero se está resquebrajando la relación entre la Sedena y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto? ¿Por dónde sientes tú que llegó el punto de inflexión para que Cienfuegos decida hacer estas declaraciones? Mira, creo que más que problema con el presidente Peña Nieto, hay un hartazgo ya del ejército con los 32 gobernadores de la República que no están haciendo su trabajo, y la Secretaría de la Defensa tiene toda la razón de decir que ya están cansados de hacer la labor que deben de hacer presidentes municipales y los 32 gobernadores. No alcanzan las Fuerzas Armadas mexicanas para poner control, orden en la seguridad en todo el país. Cuando el ejército es llamado para Tamaulipas, después es llamado para Michoacán, es llamado para Guerrero, es llamado ya en la antesala de la Ciudad de México, que es la zona metropolitana, en el Estado de México, ahí están las Fuerzas Armadas. Me parece más que una ruptura con el gobierno del presidente Peña Nieto, porque en eso sí seguirán siendo institucionales las Fuerzas Armadas. El problema es ya una ruptura con los gobernadores. Te pongo ya un dato. Hay solamente 50,000 soldados que pueden ser desplegados en materia de seguridad pública. Y lo que quiere el general Cienfuegos es aumentar en unos 10,000 elementos más para integrarlos a una nueva fuerza de acción dentro de la policía militar para hacer acciones de seguridad. Voy a marcar una pausa, Gerardo, si me lo permites, para regresar y entonces plantear un tema muy importante, que es el tema precisamente estatal y las capacitaciones, las policías bien pagadas, las policías filtradas, las policías capacitadas, los presupuestos, cuando estamos viendo que un gobernador del PRI está prófugo y que ha dejado un estado quebrado y destruido económicamente. Es decir, también es cierto que tienen responsabilidad, pero tienen el apoyo, tienen las herramientas. El partido del gobierno está facilitando o complicando que se logren cumplir las tareas de algunos de los estados. Caso particular, ¿no?, Veracruz. A una pausa, regreso con mi invitado para continuar con este tema. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn, ahí está en pantalla. La cuenta en Twitter en tiempo real, los estoy leyendo, @soyfdelrincón, esa es la cuenta, ahí está en pantalla, es la única que tengo. La etiqueta que estamos utilizando es #conclumilitares, #conclumilitares, @soyfdelrincón, la cuenta. Ya regresamos con México. Al PAN y al vino piden regular tareas del ejército en el combate al crimen organizado. Lo pide nada más y nada menos que el secretario de la Defensa Nacional. Y más adelante, Venezuela, uno hablando del otro. Maduro pide disolver la Asamblea Nacional por inasistencias. Estamos de regreso con Gerardo Rodríguez, es profesor de Seguridad Nacional y temas de terrorismo de la Universidad de las Américas en Puebla, México, de la UDLA. Gerardo, ¿cómo hacer, bajo las condiciones en las que se encuentran muchos estados, incluso por correligionarios o miembros del partido de gobierno, en el caso, por ejemplo, de Veracruz, el exgobernador Duarte, en fin, que es otro tema que tendríamos que tocar, pero ¿cómo poder exigir a los estados o a las alcaldías pues que se tenga primero los recursos para poder tener policías capacitadas, que se tengan los filtros necesarios para que no estén coludidos con el crimen organizado? Es decir, es absurdo
el decir falta de compromiso, porque la falta de compromiso viene indirectamente, se quiera o no, de la presidencia de la República. Mira, es muy claro, el dinero que se ha robado el gobernador de Veracruz, imagínate eso, cuántas cosas no se podrían hacer en materia de seguridad pública y también en materia de justicia. Entonces, el problema es que se están desviando recursos que deberían de ir para los policías, para profesionalizarlos, para comprarles casas, becas para sus hijos, seguro social, se están desviando para los gobernadores en turnos. Entonces, lo que se necesita realmente es que las auditorías de los estados, es decir, las contralorías que ejercen el control sobre los presupuestos en los estados, hagan verdaderamente una acción de castigo a los gobernadores, a los presidentes municipales que no estén ejerciendo de manera adecuada los recursos. Ahora, es cierto, lo que claro, usted dio de recursos, bueno, millonarios que podrían utilizarse en tema de seguridad. Ahora, aquí hay otro elemento muy complejo que tiene que ver directamente con el tema de narcotráfico. Hay estados que la inseguridad está generada precisamente por los grupos de narcotráfico. Este es un tema del fuero federal y tiene que directamente participar el gobierno federal. Es decir, no es una tarea que puedan cumplir solos ni las alcaldías ni los estados. O sea, no pueden los gobernadores ni los alcaldes con esto. Y de ahí, en parte, es que se ha utilizado al ejército mexicano en este combate. ¿Cómo regresar a los militares, que son los únicos que tienen la capacitación y el armamento para poder hacer frente a estos grupos? Lo sabemos y hay muchos estados de la República que se encuentran en estas condiciones. ¿Cómo pensar en regresarlos y dejarle la tarea nada más a los gobiernos? La única manera en que pueden regresar, la única manera en que pueden regresar a los cuarteles el ejército es que las policías estatales y municipales hagan su labor. Pero el problema es que las Fuerzas Armadas están ahorita generando un sofismo. Todo el mundo estamos de acuerdo que las policías estatales y municipales no están funcionando, pero el ejército quiere seguir estando en funciones de seguridad pública. Pero al mismo tiempo el secretario de Defensa dice: yo quiero devolver mis soldados a los cuarteles porque no están preparados para hacer funciones de policía. Y en ese sentido está de acuerdo. Y no queremos mucha parte de la sociedad, de las organizaciones de la sociedad civil, que los militares hagan las funciones de los policías. Sería ya de facto una militarización de la policía local. Estoy completamente de acuerdo con tu planteamiento y con este sector de la sociedad civil mexicana que lo ve así. Me parece que es necesario. Hace mucho tiempo se dejó de tener policías capacitadas en México para hacer frente al crimen organizado. ¿Por dónde crees tú que se va a ir el tema desde Presidencia a través de la Secretaría de Gobernación con esto que ha dicho Cienfuegos? ¿Crees que esto los va a activar y los va a obligar a tomar acciones, ya sean a nivel federal, presiones a nivel estatal y alcaldías? Mira, yo sí espero que el mensaje lo escuchen claramente los gobernadores. Ahora, yo lo que no quiero es una presión adicional a los congresistas para sacar una ley de las que están ahorita en curso, en proceso de aprobación, sin un debate serio, sin que se generen contrapesos a la intervención y autorización de las Fuerzas Armadas en los estados. Tiene que haber mecanismos que no están ahorita en ninguna de las dos iniciativas en el Congreso para que la Suprema Corte fije los tiempos de entrada y salida del ejército, fije los temas de intervención a la privacidad de las personas, fije cuáles son los límites a la privación de las garantías individuales de los derechos humanos que están considerados de manera tácita en ambas iniciativas. También que los congresos estatales y el Congreso Federal aprueben esta intervención y que sea limitada, acotada. Yo sí espero, tu programa es muy visto, que salga una iniciativa como la que salió en 2005, pero que salga con niveles de consenso y que nunca violenten los derechos humanos. Por ejemplo, si va a haber intervención de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, no podrán clasificar la información arguyendo asuntos de seguridad interior o seguridad nacional, que tenemos que saber perfectamente qué es lo que están haciendo en todo momento. Si el ejército quiere participar en acciones civiles,
también podría ser hora en que se abra el debate de que ingresen civiles a las áreas de toma de mando del ejército. Interesantísimo el planteamiento, además necesario. No puedo soslayar, no puedo pasar por alto algo muy importante. Dentro de las funciones que ha hecho el ejército mexicano hay grandes cuestionamientos, los hay severas acusaciones. Esto le ha pegado duro al secretario de la Defensa Nacional, le ha pegado duro a la institución. Sí. Mira, Fernando, hay dos casos que están ahorita latentes. El caso de Tanguato, un rancho en el Estado de México en donde el ejército presumiblemente fusiló a delincuentes, pero también gente que estaba ahí que no la debía ni temía. También el caso de Iguala con los 43. Acaba de sacar una periodista mexicana, Anabel Hernández, un libro muy fuerte en donde compromete al ejército mexicano en esa noche en donde desaparecieron 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa. ¿Crees, Gerardo, que también estas declaraciones del secretario de la Defensa, pues en parte es para proteger un poco la credibilidad de la institución que se ha visto severamente golpeada y que además están todos los elementos para sustentar estas acusaciones y la falta de credibilidad? Antes el ejército mexicano tenía mucho más peso en este sentido. Con esta exposición, por la misma función que le ha obligado el Estado mexicano a ejercer, han quedado expuestos o se ha dejado ver un ejército mexicano que no conocíamos, ¿no? No, mira, el dato es muy contundente. El ejército mexicano ha perdido 20 puntos de opinión positiva ante la opinión pública nacional en los últimos 10 años. El ejército mantenía una aprobación cercana al 90%. Hoy está rondando los 60, 70 puntos de aprobación. Sí han tenido un desgaste en ciudades como Juárez, Tijuana, el norte del país, en donde sí ha habido lamentablemente violaciones. Creo que es hora de que sí nos juntemos especialistas en materia de seguridad nacional con los legisladores. Somos muy pocos los que trabajamos este tema, pero que además tenemos el privilegio de ser profesores, instructores en las Fuerzas Armadas. Creo que así como el ejército pide legislar su entrada en actividades civiles, creo que también es hora que el ejército permita que civiles, es algo que hay que recordarle a tu auditorio, en México no hay civiles dentro de las Fuerzas Armadas en las tomas de decisiones a alto nivel. Hay algunos asesores, sin embargo, el secretario de la Defensa en México y el secretario de Marina siguen siendo militares. Creo que es hora en una transición democrática que los militares abran las puertas a los civiles para que los sensibilicemos. Pero también es posible que los militares puedan ir como en años sabáticos a instituciones civiles, se les permite estar un año, por ejemplo, 2 años, y transmitir su experiencia de materia militar en otras áreas de la administración pública federal, del gobierno federal. Importante también hacer otra aclaración. Esto que plantea... Estoy de regreso con Gerardo Rodríguez, profesor de Seguridad Nacional y temas de terrorismo de la UDLA, de la Universidad de las Américas en Puebla. Gerardo, sin duda alguna, independientemente de que tenga razón Cienfuegos en sus declaraciones, aquí también hay un tema pendiente que debe de traerse a la mesa. Y es que debe haber una revisión hacia el interior de las Fuerzas Armadas mexicanas en tema de derechos humanos. Las razones están en la mesa y me parece que ha sido esquivo, no solamente Cienfuegos cuando hoy contraataca de alguna forma en sus declaraciones a esas organizaciones que los han señalado en posibles violaciones, sino que además el presidente y el gobierno federal han hecho oídos sordos a estos señalamientos. Este tema hay que traerlo también a la mesa porque si van a regresar a los cuarteles, tienen primero que regresar los que vale la pena que regresen y los que estén fuera de línea que tengan que pagar por sus acciones, ¿no? Fernando, no han sido sordos. Ha habido una estrategia contundente del gobierno federal para atacar a los organismos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas cuando han intentado hacer algún tipo de declaración, presentar reportes sobre la terrible situación que hay en materia de tortura, desaparición forzada.
ejecuciones extrajudiciales. Te voy a poner un ejemplo que es contundente. En lugar de reiterar a un mexicano para el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, al profesor Miguel Sarre, que es un reconocido profesor del ITAM, mandaron como candidato a un ex embajador periodista, ex esposo de la secretaria general del ex canciller de México, Rosario Green. Por todos lados están mandando señales de que este gobierno no le interesa la defensa y promoción de los derechos humanos. Y en ese sentido, el ejército está atrapado en esa disyuntiva, pero el gobierno federal ha hecho todo lo posible para tapar el trabajo de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la materia. Claro, y no solamente en un caso, sino son varios, y ha habido varios señalamientos y enfrentamientos por parte, como lo dices tú, del gobierno federal en contra de los organismos de derechos humanos. Ahora, el ejército mexicano de alguna forma está siendo protegido también por el gobierno federal en este sentido. Es decir, al negar por parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que haya estos niveles de abuso por parte de Fuerzas Armadas o de militares en México en contra de los derechos humanos, hay una protección. ¿Crees que este es el punto que está manteniendo la cohesión entre el secretario de la Defensa Nacional y el presidente Enrique Peña Nieto? Es decir, a los dos les conviene que las cosas se solucionen de la mejor manera, porque si no, la exposición puede ser más catastrófica de lo que ya es en un impopular presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Estás dando en la clave. El secretario de la Defensa Nacional ha tenido que salir en los últimos años a dar posiciones públicas de respaldo sobre la situación en materia de política. Ha llamado a la unidad nacional. Y es un claro apoyo de las Fuerzas Armadas al gobierno del presidente Peña Nieto. El presidente Peña Nieto no tiene de otra más que apoyar y ser leal también a sus Fuerzas Armadas, que han sido leales también al pueblo mexicano. Pero no podemos permitir que el ejército exceda sus facultades en materia, por ejemplo, de derechos humanos o de seguridad pública. Sin embargo, necesitamos a las Fuerzas Armadas en estas materias. Entonces, estamos atrapados verdaderamente en un berenjenal, en un debate en donde no podemos salirnos de que necesitamos a las Fuerzas Armadas, pero también las fuerzas civiles tienen que hacer su labor en la materia. Y hay intención, Gerardo, porque esta es la pregunta. El planteamiento es coherente, el planteamiento que tú me das sí es necesario, es decir, tiene que haber una participación de expertos en el tema, también tiene que haber una disposición por parte de los congresistas, de legisladores, pero me parece que se anteponen demasiados temas con mucho más politiquería, por decirlo de alguna forma, que estos temas de fondo. ¿Existe la disposición de parte de legisladores mexicanos para entrarle de frente a esto? Te voy a poner un ejemplo de hace exactamente 11 años, Fernando. Cuando nos dimos cuenta que el CISEN, nuestra agencia de inteligencia civil, quería pasar la Ley de Seguridad Nacional llana y simple, sin discusiones, un grupo de académicos llamado el Grupo de Especialistas en Seguridad Nacional intervenimos para decirle los puntos antidemocráticos y violatorios de los derechos humanos y les dijimos claramente a los legisladores, se necesita la ley, pero con estas correcciones. Hoy en día, Fernando, yo no he recibido una llamada ni he sabido que le han llamado a las organizaciones que trabajamos temas de seguridad nacional y de defensa nacional para trabajar una contrapropuesta de ley de seguridad interior que sea garante de derechos humanos y que le permita al ejército poder hacer de manera constitucional las acciones que hoy en día está realizando. Ahora, esto tiene que venir, claro, debe de estar la iniciativa y debe haber la apertura por parte de legisladores, pero tiene que haber una promoción por parte del gobierno federal en este sentido. Y estoy ya no hablando nada más del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, sino de responsabilidades concretas como el secretario de Gobernación, Osorio Chong, debería de tomar de frente este tema, debería de traerlo a la palestra y debería de hablarse, pero Osorio Chong parece ausente completamente en este sentido dentro de todo lo que estamos hablando, en este berenjenal, quien no aparece, por decirlo de alguna forma, es Osorio Chong, cuando es el que más debería de aparecer. El problema, Fernando, es que el secretario Osorio Chong es el principal candidato del PRI a la presidencia de la República. Y un secretario de Gobernación tiene que ejercer sus facultades políticas para resolver estos problemas
e invertir su capital político para resolver problemas nacionales. El sector de gobernación ha estado completamente ausente hasta el día de hoy, que se pronunció a favor de la Ley de Seguridad Interior, pero reitero, él tiene una subsecretaría de enlace legislativo, que es la que avanza los temas del Congreso mexicano con el gobierno federal, y también tiene una subsecretaría de Derechos Humanos que podría convocarnos a los especialistas que estamos en ONGs para servir de puente entre el ejército, el gobierno, el Congreso y la sociedad civil. Aquí, ¿cuál sería, Gerardo, y agotando el tema en este sentido? Ya me dijiste además este planteamiento de la participación de la sociedad civil, tiene que haber una disposición de legisladores, tiene que estarle de lleno, en este caso, el secretario de gobierno, que no le va a entrar, obviamente está cuidando el capital político, porque es siempre más importante para ellos el capital político y lo que pudiera ser una eventual candidatura a la presidencia. ¿Cuál es la solución más cercana que tú ves en este sentido a corto plazo? Y ojo, con los niveles tan bajos de aprobación del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ¿hay solución concreta que veas tú a corto plazo? Sí, mi sugerencia es que este periodo legislativo concluya en diciembre sin aprobar la Ley de Seguridad Interior y que en enero nos reunamos especialistas, con congresistas, con funcionarios federales, para sentarnos a redactar una ley que cumpla necesita el ejército, pero que sea garante de los derechos humanos. Te lo comento, Fernando, esto lo hicimos hace 11 años, cuando la Ley de Seguridad Nacional fue parada porque tuvimos que emitir un comunicado muy fuerte, académicos de instituciones como el ITAM, como el Colegio de México, como la UAM, como la IBE, para decirles, señores, no puede pasar esta ley como está, pero se necesita la ley. Creo que estamos en un momentum muy similar al de hace 11 años y creo que la academia y la sociedad civil responsable podemos estar acompañando al Congreso y al gobierno federal para destrabar esta situación. Muy interesante, además, Gerardo, estarás de acuerdo conmigo, el dilema, ¿no? Es decir, están apostando a defender un capital político que hoy por hoy, con este tipo de temas, con esto que estamos hablando, está prácticamente perdido o perdiendo. Y el tomar de frente este tema pudiera recuperar capital político este gobierno y el mismo secretario de Gobernación. Yo creo que sería un ejemplo de civilidad y lo que se llama en la teoría política gobernanza. Cuando el gobierno es incapaz de resolver un problema, necesita la ayuda del sector privado, de los industriales, de los medios de comunicación como ustedes, CNN, de la academia y de la sociedad civil. Claramente estamos en un problema que rebasa por mucho para sacarlo adelante en el Congreso al gobierno federal. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Gerardo. De verdad, ha sido sumamente interesante hablar, Gerardo. Me ha dado mucho gusto, además, que me hayas podido acompañar durante toda la hora con este tema, porque sin duda alguna este escenario es completamente atípico. Oír hablar así al secretario de la Defensa Nacional le eriza los pelos a más de uno, y había que tocarlo de fondo desde todos los ángulos. ¿Quién mejor que Gerardo Rodríguez, profesor de Seguridad Nacional y temas de terrorismo de la Universidad de las Américas en Puebla, de la UDLA? Un abrazo, Gerardo, millones de gracias. Gracias, Fernando. Saludos desde Puebla. Gracias, igualmente. Felices fiestas, por cierto. Muchísimas gracias a Gerardo. Voy a hacer una pausa. Regreso. Es viernes. Sobrevivimos la semana. Y claro, tenemos el Aquí lo vio, que es el resumen de esta semana. Por si no lo vio, pues le regalo unos pedacitos. Sí, mira, Fernando, tienes toda la razón. Hay que darle otras interpretaciones que no están saliendo en los medios nacionales. Lo primero, el secretario Cienfuegos se comprometió al inicio de esta administración a sacar una ley de seguridad interior que reglamente las actividades del ejército en materia de seguridad pública, ¿no? Aunque quieran separar los dos temas y crear un nuevo concepto que se llama de seguridad interior. Dos, difícilmente las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, no quieren ya tener reducciones en sus presupuestos después de que en 10 años se han elevado en más de un 40% los presupuestos en materia de seguridad para el Ejército. Tercero, el secretario Cienfuegos se está metiendo en política nacional. El pacto cívico-militar, es decir, cuando los militares entregan el poder
a los civiles después de la Revolución Mexicana era que no se iban a involucrar en política. Sin embargo, ya la política le está afectando porque los gobernadores y los presidentes municipales no están haciendo su labor. Ahora, ¿es cierto lo que dicen en este sentido sobre el compromiso que pudieran tener gobernadores y alcaldes? Me parece que también es una buena línea para Peña Nieto desmarcarse de una responsabilidad que, si bien es cierto, no compete solamente a la presidencia de la República. Hace no más de un año fue asumido, o bueno, en 2 años, vamos a decirlo así, asumió el presidente Enrique Peña Nieto el lograr un control en la seguridad del país a través de una fuerza única. Tú recuerdas precisamente esto en un planteamiento que, claro, incluía gobernadores y alcaldes, pero es el presidente Enrique Peña Nieto, por iniciativa propia, quien prácticamente pone las cartas sobre la mesa y dice, sí, asumimos el control para regular toda esta inseguridad que hay en el país. Entonces, de pronto ahora se desmarca y regresa todo a los gobiernos estatales. No, y si ves, no se está haciendo una política diferente a la que se llevó a cabo durante el gobierno del presidente Calderón. La militarización del país está, y lo que es peor, se quiere reglamentar. Ahora, el problema es no que haya una ley de seguridad interior. Creo que sí necesitan las Fuerzas Armadas que se legalice el tema de su participación en materia de seguridad pública. El problema es que no se ha debatido esta ley con la sociedad civil, con los especialistas que trabajamos estos temas desde hace 20, 30 años. Y el Ejército, el secretario de la Defensa, el secretario de Gobernación, están presionando a los diputados para que saquen adelante esta legislación. Es algo inédito en esta materia, Fernando. Sí, sobre todo en este sentido, Gerardo, también, como tú lo decías, estas declaraciones del general Cienfuegos impactan directamente la política del presidente Enrique Peña Nieto. Y mira, yo no quiero, vamos a decir, no quiero ser alarmista, pero pudiéramos ver entonces, incluso con estas declaraciones, especie de división, de molestia directamente de la Sedena, del secretario de la Defensa Nacional, con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Me parece que ahí también hay una lectura muy importante y muy delicada, ¿no? Muy peligroso. Estás hablando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estás dando en un tema crucial. Quien debe llevar la relación con el Congreso de la Unión es la Secretaría de Gobernación. Si le están permitiendo al secretario de la Defensa Nacional el que haga estos pronunciamientos públicos de presión al Congreso, es que empieza a haber una ruptura o falta de liderazgo del presidente de la República y el secretario de Gobernación para presionar al Congreso de la Unión. Creo que esa es una lectura que se le tiene que dar claramente. Hasta el día de hoy, el secretario de Gobernación salió a decir que también urgía al Congreso para legislar la entrada del Ejército en actividades de seguridad en el interior del país. Ahora, en este sentido, Gerardo, hay una queja clarísima de Cienfuegos, ¿no?, en protesta, pues, a investigaciones que se han hecho, ¿no?, en Iguala con los 43 de Ayotzinapa, en muchos de los otros casos cuestionados en la actuación y la posible violación de derechos humanos, incluso de la posible participación del ejército mexicano en ilícitos, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en el caso de los 43 de Ayotzinapa. Y se queja claramente sobre acusaciones de derechos humanos. En este sentido, ¿tú crees que la presión que está recibiendo Cienfuegos es más por los señalamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las acusaciones, o en realidad hay una especie, no te voy a decir que de rompimiento, pero se está resquebrajando la relación entre la Sedena y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto? ¿Por dónde sientes tú que llegó el punto de inflexión para que Cienfuegos decida hacer estas declaraciones? Mira, creo que más que problema con el presidente Peña Nieto, hay un hartazgo ya del ejército con los 32 gobernadores de la República que no están haciendo su trabajo y la Secretaría de la Defensa tiene... Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes. Debe decidir en qué momento deben participar las Fuerzas Armadas para cumplir qué tarea, en qué superficie de terreno y por cuánto tiempo.
En el número 1, México, al pan, pan y al vino, vino. El ministro mexicano de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, ha iniciado una polémica nacional al asegurar que no es trabajo de las Fuerzas Armadas combatir en las calles la delincuencia organizada. Una labor que iniciaron a finales del 2006 bajo el gobierno del presidente Felipe Calderón. Cienfuegos dijo que la función militar se está desnaturalizando y que a diario los militares enfrentan grupos delictivos bajo el temor de acabar en la cárcel por violación de derechos humanos o procesados por desobediencia. Este es el primer tema de la noche. Profundizamos en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral conclumilitares, hashtag conclumilitares, numeral conclumilitares es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Sus mensajes con esta etiqueta conclumilitares a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, es la única que tengo. No es común en México ni en ningún otro país del mundo que un secretario de Estado ofrezca una conferencia de prensa para criticar las actuaciones del Ejecutivo. Más bien siempre están alineados, ¿no? Sin embargo, el secretario de la Defensa de México, el general Salvador Cienfuegos, rompió el esquema para alertar que su país debe crear un marco legal que regule las tareas del ejército para combatir el crimen organizado. Cienfuegos se refiere a la condición que viven sus militares, quienes desde el año 2006, durante la presidencia de Felipe Calderón, han asumido las funciones de la policía prácticamente para combatir bandas criminales. Una medida que buscaba en ese momento minimizar la violencia. Esta idea inicial era darle tiempo también a las policías estatales para reestructurarse, pero el balance 10 años después es el mismo. Cienfuegos asegura que el principal problema en México es la falta de compromiso por parte de los organismos estatales. Escuche usted sus declaraciones. ¿Qué quieren los mexicanos que hagan las Fuerzas Armadas? ¿Quieren que estemos en los cuarteles? Adelante. Yo sería el primero en levantarnos las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. No pedimos estar ahí. No nos sentimos a gusto. Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes. Debe decidir en qué momento deben participar las Fuerzas Armadas para cumplir qué tarea, en qué superficie de terreno y por cuánto tiempo. Podemos servir mejor, podemos servir con un respaldo jurídico que le permita al soldado hacer las cosas que la propia ley le va a autorizar. Ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando estos grupos con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos, o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer. Mi balance es que en 10 años que se determinó que se reconstruyeran las policías, todavía no las vemos reconstruidas. El balance es que ha habido un número muy importante de muertos que no debería estar sucediendo. El balance es que falta compromiso de muchos sectores para que esto pueda caminar. No es un asunto que se va a resolver a balazos. Requiere de otros componentes que tampoco ha habido los esfuerzos importantes, necesarios, presupuestos para atender esta situación. El presidente Enrique Peña Nieto, quien durante su campaña presidencial prometió el retorno gradual de los militares a los cuarteles, aseguró este viernes que coincide plenamente con Cienfuegos. Resaltó que pese a no ser la función de los militares combatir el crimen organizado, las Fuerzas Armadas, por lealtad a la patria, lo siguen haciendo, en espera que haya mejoras en las instituciones civiles. Al igual que el general Cienfuegos, Peña Nieto pidió un mayor compromiso. ¿Por parte de quién? Bueno, de los gobernadores y los alcaldes. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, en los 4 años que Peña Nieto lleva como presidente, se han contabilizado 63,000 homicidios dolosos. Aunque, según la Procuraduría General de la República, los homicidios relacionados al crimen organizado en el mismo periodo son de 28,515. Una amplia variación entre las cifras, ¿no? Vamos a analizar este tema con mi invitado. Le doy la bienvenida a Gerardo Rodríguez, profesor de Seguridad Nacional y temas de terrorismo de la Universidad de las Américas en Puebla, México, de la UDLA. Nos acompaña vía Skype desde allá, precisamente desde Puebla. Gerardo, bienvenido, buenas noches. Fernando, ¿qué tal? Saludos desde Puebla. Un gusto saludarte hasta allá, hasta Puebla. Gerardo, pues una declaración
atípica. Yo primero quiero preguntarte, Cienfuegos lo que dice, pues tiene toda la razón, es claro, ¿no? Además había una promesa por parte de Peña Nieto de irlos regresando gradualmente a los cuarteles, pero tenemos que darle alguna otra lectura a esta declaración de Cienfuegos, porque esto no es normal, es completamente atípico y pudiera ser muy peligroso, ¿no? Está mostrando el secretario de la Defensa Nacional una incomodidad y molestia. Me imagino que lo habrá hablado antes con el presidente. ¿Tienes alguna otra lectura? Administración Pública Federal, del gobierno federal. Importante también hacer otra aclaración. Esto que plantea... Estoy de regreso con Gerardo Rodríguez, profesor de Seguridad Nacional y temas de terrorismo de la UDLA, de la Universidad de las Américas en Puebla. Gerardo, sin duda alguna, independientemente de que tenga razón Cienfuegos en sus declaraciones, aquí también hay un tema pendiente que debe de traerse a la mesa. Y es que debe haber una revisión hacia el interior de las Fuerzas Armadas mexicanas en tema de derechos humanos. Las razones están en la mesa y me parece que ha sido esquivo, no solamente Cienfuegos cuando hoy contraataca de alguna forma en sus declaraciones a esas organizaciones que los han señalado en posibles violaciones, sino que además el presidente y el gobierno federal han hecho oídos sordos a estos señalamientos. Este tema hay que traerlo también a la mesa porque si van a regresar a los cuarteles, tienen primero que regresar los que vale la pena que regresen y los que estén fuera de línea que tengan que pagar por sus acciones, ¿no? Fernando, no han sido sordos. Ha habido una estrategia contundente del gobierno federal para atacar a los organismos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas cuando han intentado hacer algún tipo de declaración, presentar reportes sobre la terrible situación que hay en materia de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales. Te voy a poner un ejemplo que es contundente. En lugar de reiterar a un mexicano para el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, al profesor Miguel Sarre, que es un reconocido profesor del ITAM, mandaron como candidato a un ex embajador, periodista, ex esposo de la secretaria general del ex canciller de México, Rosario Green. Por todos lados están mandando señales de que este gobierno no le interesa la defensa y promoción de los derechos humanos. Y en ese sentido, el ejército está atrapado en esa disyuntiva, pero el gobierno federal ha hecho todo lo posible para tapar el trabajo de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la materia. Claro, y no solamente en un caso, sino son varios, y ha habido varios señalamientos y enfrentamientos por parte, como lo dices tú, del gobierno federal en contra de los organismos de derechos humanos. Ahora, el ejército mexicano de alguna forma está siendo protegido también por el gobierno federal en este sentido. Es decir, al negar por parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que haya estos niveles de abuso por parte de Fuerzas Armadas o de militares en México en contra de los derechos humanos, hay una protección. ¿Crees que este es el punto que está manteniendo la cohesión entre el secretario de la Defensa Nacional y el presidente Enrique Peña Nieto? Es decir, ¿a los dos les conviene que las cosas se solucionen de la mejor manera, porque si no, la exposición puede ser más catastrófica de lo que ya es un impopular presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Estás dando en la clave. El secretario de la Defensa Nacional ha tenido que salir en los últimos años a dar posiciones públicas de respaldo sobre la situación en materia de política. Ha llamado a la unidad nacional. Y es un claro apoyo de las Fuerzas Armadas al gobierno del presidente Peña Nieto. El presidente Peña Nieto no tiene de otra más que apoyar y ser leal también a sus Fuerzas Armadas, que han sido leales también al pueblo mexicano. Pero no podemos permitir que el ejército exceda sus facultades en materia, por ejemplo, de derechos humanos o de seguridad pública. Sin embargo, necesitamos a las Fuerzas Armadas en estas materias. Entonces, estamos atrapados verdaderamente en un berenjenal, en un debate en donde no podemos salirnos de que necesitamos a las Fuerzas Armadas, pero también las fuerzas civiles tienen que hacer su labor en la materia. Y hay intención, Gerardo, porque esta es la pregunta,
el planteamiento es coherente, el planteamiento que tú me das sí es necesario, es decir, tiene que haber una participación de expertos en el tema, también tiene que haber una disposición por parte de los congresistas, de legisladores, pero la hay, me parece que se anteponen demasiados temas con mucho más politiquería, por decirlo de alguna forma, que estos temas de fondo. ¿Existe la disposición de parte de legisladores mexicanos para entrarle de frente a esto? Te voy a poner un ejemplo de hace exactamente 11 años, Fernando. Cuando nos dimos cuenta que el CISEN, nuestra agencia de inteligencia civil, quería pasar la Ley de Seguridad Nacional llana y simple, sin discusiones, un grupo de académicos llamado el Grupo de Especialistas en Seguridad Nacional intervenimos para decirle los puntos antidemocráticos y violatorios de los derechos humanos y les dijimos claramente a los legisladores, se necesita la ley, pero con estas correcciones. Hoy en día, Fernando, yo no he recibido una llamada ni he sabido que le han llamado a las organizaciones que trabajamos temas de seguridad nacional y de defensa nacional para trabajar una contrapropuesta de ley de seguridad interior que sea garante de derechos humanos y que le permita al ejército poder hacer de manera constitucional las acciones que hoy en día está realizando. Toda la razón es decir que ya están cansados de hacer la labor que deben de hacer presidentes municipales y los 32 gobernadores. No alcanzan las Fuerzas Armadas mexicanas para poner control, orden en la seguridad en todo el país. Cuando el ejército es llamado para Tamaulipas, después es llamado para Michoacán, es llamado para Guerrero, es llamado ya en la antesala de la Ciudad de México, que es la zona metropolitana, en el Estado de México, ahí están las Fuerzas Armadas. Me parece más que una ruptura con el gobierno del presidente Peña Nieto, porque en eso sí seguirán siendo institucionales las Fuerzas Armadas. El problema es ya una ruptura con los gobernadores. Te pongo ya un dato. Hay solamente 50,000 soldados que pueden ser desplegados en materia de seguridad pública. Y lo que quiere el general Cienfuegos es aumentar en unos 10,000 elementos más para integrarlos a una nueva fuerza de acción dentro de la policía militar para hacer acciones de seguridad. Voy a marcar una pausa, Gerardo, si me lo permites, para regresar y entonces plantear un tema muy importante, que es el tema precisamente estatal y las capacitaciones, las policías bien pagadas, las policías filtradas, las policías capacitadas, los presupuestos, cuando estamos viendo que un gobernador del PRI está prófugo y que ha dejado un estado quebrado y destruido económicamente. Es decir, también es cierto que tienen responsabilidad, pero tienen el apoyo, tienen las herramientas, el partido del gobierno está facilitando o complicando que se logren cumplir las tareas de algunos de los estados, caso particular, ¿no? Veracruz. A una pausa, regreso con mi invitado para continuar con este tema. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn, ahí está en pantalla. La cuenta en Twitter en tiempo real, los estoy leyendo, @soyfdelrincón, esa es la cuenta, ahí está en pantalla, es la única que tengo. La etiqueta que estamos utilizando es conclumilitares, #conclumilitares, @soyfdelrincón, la cuenta. Ya regresamos con México. Al PAN y al vino piden regular tareas del ejército en el combate al crimen organizado. Lo pide nada más y nada menos que el secretario de la Defensa Nacional. Y más adelante, Venezuela, uno hablando del otro. Maduro pide disolver la Asamblea Nacional por inasistencias. Estamos de regreso con Gerardo Rodríguez, es profesor de Seguridad Nacional y temas de terrorismo de la Universidad de las Américas en Puebla, México, de la UDLA. Gerardo, ¿cómo hacer, bajo las condiciones en las que se encuentran muchos estados, incluso por correligionarios o miembros del partido del gobierno, en el caso, por ejemplo, de Veracruz, el exgobernador Duarte, en fin, que es otro tema que tendríamos que tocar, pero ¿cómo poder exigir a los estados o a las alcaldías pues que se tenga primero los recursos para poder tener policías capacitadas, que se tengan los filtros necesarios para que no estén coludidos con el crimen organizado? Es decir, es absurdo el decir falta de compromiso, porque la falta de compromiso viene indirectamente, se quiera o no, de la presidencia de la República. Mira, es muy claro, el dinero que se ha robado el gobernador de Veracruz, imagínate eso
cuántas cosas no se podrían hacer en materia de seguridad pública y también en materia de justicia. Entonces, el problema es que se están desviando recursos que deberían de ir para los policías, para profesionalizarlos, para comprarles casas, becas para sus hijos, seguro social, se están desviando para los gobernadores en turnos. Entonces, lo que se necesita realmente es que las auditorías de los estados, es decir, las contralorías que ejercen el control sobre los presupuestos en los estados, hagan verdaderamente una acción de castigo a los gobernadores, a los presidentes municipales que no estén ejerciendo de manera adecuada los recursos. Ahora, es cierto, lo que, claro, usted dio de recursos, bueno, millonarios que podrían utilizarse en tema de seguridad. Ahora, aquí hay otro elemento muy complejo que tiene que ver directamente con en el tema de narcotráfico. Hay estados que la inseguridad está generada precisamente por los grupos de narcotráfico. Este es un tema del fuero federal y tiene que directamente participar el gobierno federal. Es decir, no es una tarea que puedan cumplir solos ni las alcaldías ni los estados. O sea, no pueden los gobernadores ni los alcaldes con esto. Y de ahí, en parte, es que se ha utilizado al ejército mexicano en este combate. ¿Cómo regresar a los militares, que son los únicos que tienen la capacitación y el armamento para poder hacer frente a estos grupos? Lo sabemos y hay muchos estados de la República que se encuentran en estas condiciones. ¿Cómo pensar en regresarlos y dejarle la tarea nada más a los gobiernos? La única manera en que pueden regresar. La única manera en que pueden regresar a los cuarteles el ejército es que las policías estatales y municipales hagan su labor. Pero el problema es que las Fuerzas Armadas están ahorita generando un sofismo. Todo el mundo estamos de acuerdo que las policías estatales y municipales no están funcionando, pero el ejército quiere seguir estando en funciones de seguridad pública. Pero al mismo tiempo el secretario de Defensa dice: yo quiero devolver mis soldados a los cuarteles porque no están preparados para hacer funciones de policía. Y en ese sentido está de acuerdo. Y no queremos mucha parte de la sociedad, de las organizaciones de la sociedad civil, que los militares hagan las funciones de los policías. Sería ya de facto una militarización de la policía local. Estoy completamente de acuerdo con tu planteamiento y con este sector de la sociedad civil mexicana que lo ve así. Me parece que es necesario. Hace mucho tiempo se dejó de tener policías capacitadas en México para hacer frente al crimen organizado. ¿Por dónde crees tú que se va a ir el tema desde Presidencia a través de la Secretaría de Gobernación con esto que ha dicho Cienfuegos? ¿Crees que esto los va a activar y los va a obligar a tomar acciones, ya sean a nivel federal, presiones a nivel estatal y alcaldías? Mira, yo sí espero que el mensaje lo escuchen claramente los gobernadores. Ahora, yo lo que no quiero es una presión adicional a los congresistas para sacar una ley de las que están ahorita en curso, en proceso de aprobación, sin un debate serio, sin que se generen contrapesos a la intervención y autorización de las Fuerzas Armadas en los estados. Tiene que haber mecanismos que no están ahorita en ninguna de las dos iniciativas en el Congreso para que la Suprema Corte fije los tiempos de entrada y salida del ejército, fije los temas de intervención a la privacidad de las personas, fije cuáles son los límites a la privación de las garantías individuales de los derechos humanos que están considerados de manera tácita en ambas iniciativas. También que los congresos estatales y el Congreso Federal aprueben esta intervención y que sea limitada, acotada. Yo sí espero, tu programa es muy visto, que salga una iniciativa como la que salió en 2005, pero que salga con niveles de consenso y que nunca violenten los derechos humanos. Por ejemplo, si va a haber intervención de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, no podrán clasificar la información arguyendo asuntos de seguridad interior o seguridad nacional, que tenemos que saber perfectamente qué es lo que están haciendo en todo momento. Si el ejército quiere participar en acciones civiles, también podría ser hora en que se abra el debate de que ingresen civiles a las áreas de toma de mando del ejército. Interesantísimo el planteamiento, además necesario. No puedo soslayar, no puedo pasar por alto algo muy importante.
dentro de las funciones que ha hecho el ejército mexicano hay grandes cuestionamientos, los hay severas acusaciones. Esto le ha pegado duro al secretario de la Defensa Nacional, le ha pegado duro a la institución. Sí. Mira, Fernando, hay dos casos que están ahorita latentes. El caso de Tanguato, un rancho en el Estado de México en donde el ejército presumiblemente fusiló a delincuentes, pero también gente que estaba ahí que no la debía ni temía. También el caso de Iguala con los 43. Acaba de sacar una periodista mexicana, Anabel Hernández, un libro muy fuerte en donde compromete al ejército mexicano en esa noche en donde desaparecieron 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa. ¿Crees, Gerardo, que también estas declaraciones del secretario de la Defensa, pues en parte es para proteger un poco la credibilidad de la institución que se ha visto severamente golpeada y que además están todos los elementos para sustentar estas acusaciones y la falta de credibilidad? Antes el ejército mexicano tenía mucho más peso en este sentido. Con esta exposición, por la misma función que le ha obligado el Estado mexicano a ejercer, han quedado expuestos o se ha dejado ver un ejército mexicano que no conocíamos, ¿no? No, mira, el dato es muy contundente. El ejército mexicano ha perdido 20 puntos de opinión positiva ante la opinión pública nacional en los últimos 10 años. El ejército mantenía una aprobación cercana al 90%. Hoy está rondando los 60, 70 puntos de aprobación. Sí han tenido un desgaste en ciudades como Juárez, Tijuana, el norte del país, en donde sí ha habido lamentablemente violaciones. Creo que es hora de que sí nos juntemos especialistas en materia de seguridad nacional con los legisladores. Somos muy pocos los que trabajamos este tema, pero que además tenemos el privilegio de ser profesores, instructores en las Fuerzas Armadas. Creo que así como el ejército pide legislar su entrada en actividades civiles, creo que también es hora que el ejército permita que civiles, es algo que hay que recordarle a tu auditorio, en México no hay civiles dentro de las Fuerzas Armadas en las tomas de decisiones a alto nivel. Hay algunos asesores, sin embargo, el secretario de la Defensa en México y el secretario de Marina siguen siendo militares. Creo que es hora en una transición democrática que los militares abran las puertas a los civiles para que los sensibilicemos. Pero también es posible que los militares puedan ir como en años sabáticos a instituciones civiles, se les permite estar un año, por ejemplo, 2 años, y transmitir su experiencia de materia militar en otras áreas de la administración.